Estamos aquí. Bueno, 7:34 minutos de la mañana. Vamos con el comentario del señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Daniri, gracias a la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana. Miren, hace como el 2 congreso meses, del rumbo de la mañana hay que ponerle. Hace como 2 meses yo hice un comentario aquí que yo quiero hoy de alguna manera replicarlo porque es oportuno, entiendo que es necesario, entiendo que es saludable, porque por la experiencia que tengo, muchas veces los presidentes cometen el error, porque ya lo he visto cometer a Leonel, a Hipólito, a Danilo y al propio Luis. Lo que pasa es que Luis, dentro de todos ellos, es el único que tiene una característica que alguna gente lo ve como una debilidad, otro lo ve como un acto de humildad, cada quien lo ve como quiere, que es el tema de que Luis, después que se deja influenciar o vender una idea, que comete un error, él rectifica y echa para atrás. Entonces, yo quiero decirle lo siguiente al presidente. Mire, presidente, estamos abocados a un proceso de reforma fiscal. Ya eso es inevitable, todo el mundo lo sabe. Eso se está hablando, se ha hablado, se habla mucho y es inminente que hay que hacer una reforma fiscal. Razones, hay muchas razones. Eso es una responsabilidad que se había aplazado del año 2012, no se había cumplido con ese mandato de ley por razones políticas y los préstamos son una de esas razones, el alto nivel de endeudamiento, pero también que es verdad que el Estado Dominicano ha crecido más, las demandas han crecido más y lo que se recauda no es suficiente para hacer frente a tantas responsabilidades y retos. Eso es verdad. Ahora bien, presidente, yo decía aquí hace como 2 meses que yo le sugiero, ¿verdad? Humildemente, porque ¿quién soy yo para sugerirle a un presidente nada? Pero yo le sugiero, presidente, que ya que nos vamos a abocar a la discusión de ese pacto fiscal, que usted ha dicho ayer que se va a sentar con todos los sectores, ¿verdad? A ver los pros y los contras, porque es un tema de consenso que hay que crear antes de poner más impuestos, porque a nadie le gusta pagar más, sobre todo en países como el nuestro, que tienen tantas deficiencias los servicios públicos. Por ejemplo, en Europa, la gente paga altísimas cantidades de impuestos, pero la gente los paga satisfecha porque tiene servicios públicos de altísima calidad en salud, en educación, en emergencias, en transporte, en vías. O sea, cualquier servicio público que un ciudadano en Europa decide utilizar, se siente altamente satisfecho, seguro, complacido. Si tiene un problema y tiene que ir a la clínica, le van a atender sin problema. Si tiene un hijo que tiene que ir a una escuela pública, la calidad de la educación es tan buena en la escuela pública como en la privada. O sea, tú pagas los impuestos con satisfacción, aunque sea duro pagarlos. Pero imagínense ustedes en países como el nuestro, donde esos servicios son malos y que usted entonces tenga que ponerle más impuestos, ¿verdad? Entonces, presidente, en ese proceso de discusión, yo quiero recordarle, presidente, que usted dijo hace unos días, es bueno, que usted iba a eliminar una cantidad interesante de instituciones. Y los políticos que me escuchen a mí decir esto, no les va a agradar lo que yo voy a decir. Porque los políticos en ocasiones creen que el país y el planeta gira en torno a los intereses de los compañeros que trabajan y que merecen una posición en el Estado. Y yo no tengo nada en contra de los políticos. Ahora bien, si estamos hablando de someter a todo el pueblo dominicano, sobre todo la capa media, la capa baja, a una nueva ola de impuestos, donde la gente está al garete antes de, imagínense usted después de, ¿verdad?
Usted no puede, presidente, bajo ningún concepto, empezar a discutir esa reforma sin haber eliminado del Estado todas las instituciones que duplican funciones y que son inoperantes e ineficientes. Instituciones que han demostrado en el tiempo que no tienen razón de ser su existencia. Por ejemplo, hay como 9 instituciones para el transporte. Entonces usted tiene, presidente, que eliminar esas 9 instituciones, meterlas todas dentro de una como direcciones, y no es que usted le va a transferir todos los presupuestos, presidente, que tenían esas 9 instituciones a esa institución madre. No, porque si no, no estamos ahorrando nada. Usted tiene que eliminar toda la operatividad de instituciones que no hacen nada y fusionarlas en una institución. Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Familia. Fuera. INEFI, que es un instituto, métalo debajo del Ministerio de Deporte. Y usted va a ir ahorrando. Usted va a ir ahorrando, usted va a ir recogiendo una gran cantidad de dinero. Aquí se está hablando que se necesitan 250 mil millones de pesos en recaudaciones extras. Y yo le aseguro a usted que si usted empieza a sintetizar y a reducir el tamaño del Estado Dominicano, que es acéfalo, usted fácilmente en esa reducción del Estado y de las instituciones puede conseguir 50 mil millones, 40 mil millones, arrancando por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted haga eso, presidente, entonces vamos a discutir, antes de discutir la reforma, entonces vamos a discutir el gasto presupuestario, el gasto público, o sea, ¿a dónde va el dinero de los préstamos? ¿Para qué se está utilizando? Ok, hay una alta carga del presupuesto para gasto corriente. Eso hay que cambiarlo, presidente. Eso hay que cambiarlo. Ya en su primer mandato lo aceptamos porque estábamos en pandemia, mucha gente perdió empleo, había que ayudar a gente, había que regalar vaina, bono mamá, bono escuela, toda esa mierda hay que quitarla. Todo eso hay que quitarlo porque por concepto de bonito se van 4.500 millones de pesos al año. Eso hay que quitarlo porque eso es dinero que va a una funda pichada, ¿verdad? Entonces, después que revisemos el gasto público, la reducción del Estado, entonces, ¿qué está haciendo el presidente con eso? Está demostrando un nivel de sacrificio de la clase política, del propio gobierno, de la politiquería, antes de pedirle un sacrificio a toda la sociedad que va a sufrir cuando se haga esa reforma. Entonces, de esa manera, presidente, podemos comenzar a discutir esa reforma. Una vez comience la discusión de la reforma, presidente, usted que no va en el 28 como establecido, tiene una oportunidad importante también. Porque, ¿qué es lo que pasa, presidente? Esa reforma no puede solo gravar al ciudadano de clase media, al de clase baja. A los ricos hay que gravarlos. Duro, porque los ricos tienen mayores beneficios y utilidades que la clase media y la clase baja. Yo no tengo nada en contra de los ricos. Yo quisiera ser rico para que a mí me graben también. Ahora, tienen que grabar a los que más generan, a los que más producen, y hay que revisar, presidente, dentro de la discusión de esa reforma, exención fiscal por exención fiscal. ¿Cuáles sectores de la población tienen 20 y 30 años recibiendo del Estado cientos de miles de millones de pesos gratuitos, no pagan impuestos, para ver si de esa manera, al menos, por ejemplo, hay sectores como el turismo que yo sé que por la facilidad de no pagar impuestos que tiene, traen al año $1.000 millones en inversión. Y si tú lo grabas, esos sectores, esa inversión se va a ir a otros destinos. Ahora, podemos crear un impuesto mínimo. No es que tú vas a complicar el sector turismo, pero algo hay que ponerlos a cotizar. Al sector zona franca, que tampoco paga impuestos por la misma situación, que si la grava se van a otros países donde paguen menos, hay que crear la manera de ponerle algo mínimo de impuestos porque tienen 30 años exonerados de impuestos. Y al final, si es un sacrificio de todos, como dijo la monja, tienen que ser todos. Tenemos que sacrificarnos todos. El chiquito, el mediano, el grande, el empresario, el independiente, el político, las instituciones. Y si se discute de esa manera, presidente, y se demuestra que esa es la intencionalidad de la reforma, usted puede estar seguro que usted no va a encontrar rechazo.
No va a encontrar rechazo más allá de la oposición política que por su naturaleza y su rol tiene que contradecir todo lo que usted haga. Ahora, fuera de la oposición política, si lo hace de esa manera que yo le estoy recomendando, usted verá que usted va a conseguir un consenso general para esa reforma, aunque a ninguno nos guste pagar más impuestos. Ahora, si no lo hace, presidente, de esa manera que yo le estoy sugiriendo, eso puede generarle muchas situaciones complicadas. Por ejemplo, yo decía aquí ayer que el sector de los productores de ron, en lugar de ponerle más impuestos, porque es una reforma. La reforma no es en automático que es incremento de impuestos. Una reforma puede ser reducción de impuestos también. Entonces yo presenté estadística aquí ayer, presidente, que desde el año 2012 las recaudaciones del sector del ron se han caído. Y si lo que queremos es recaudar más, pues vamos a reducirle los impuestos a ese sector para que las recaudaciones se eleven y venga más gente a la formalidad. O sea, hay que revisar tema por tema. Hay sectores, otros sectores, que tienen el mismo caso del sector del ron. Tú no haces nada con incrementarle los impuestos a un sector pensando que vas a recaudar más, si lo que vas a empujar a ese sector a la informalidad y a la evasión y que las recaudaciones se te caigan. Hay sectores que si tú le reduces la tasa de interés, vas a traer gente a la formalidad y vas a recaudar más que los que estás recaudando por incrementarle los impuestos. Entonces, yo sé que el presidente tiene un gran equipo técnico, tiene muchísima gente, él mismo es un hombre inteligente. Ahora, le hago la observación, presidente, porque muchas veces los técnicos son muy técnicos. Se quitan el traje de humanos, se quitan el traje de ciudadanos y se limitan a los números fríos. Y se hacen reformas y se hacen propuestas que masacran sectores, que impactan familias, que impactan industrias y negocios, porque los técnicos no tienen conocimiento de lo que pasa el día a día, el ciudadano de a pie. La mayoría de esos técnicos ya tienen sus problemas económicos resueltos, son unos tecnócratas, son unos tipos que andan en buena jipeta, son unos tipos que se bajan de un piso 19 de una torre en la Nacaona para ir al palacio a presentarle a usted un borrador de reforma fiscal. Y no necesariamente están en la piel del ciudadano de a pie, que es que la está pasando y la va a pasar más con esa reforma. Entonces, humildemente, presidente, le hago esas observaciones, ojalá la tomen en cuenta y podamos tener una reforma consensuada en la que todos nos rasguemos las vestiduras. Isidro.